Y ahora van a presenciar el momento, el proceso, porque lo voy a dejar. Generalmente no lo dejo, pero hoy lo voy a dejar porque tengo ganas de hacer un video un poco más largo y de también poner alguna otra cosa que no sea solamente el tema. Van a ver el proceso con el cual yo hago la miniatura. ¿Vieron la miniatura esa que va en los videos? Que posiblemente si ya tengo la miniatura hecha la voy a poner acá, y si no, posiblemente no la voy a poner ahí. Voy a poner alguna otra cosa agradable de ver, por ejemplo a nuestra diosa madre Melquisedec Crystal. Dejar de hacer ese chiste porque la gente ya no lo entiende. Ese video fue hace casi 2 años. Tengo que verme choqueado. La luz tiene que estar bien ahí. ¿Habrá quedado bien? No tengo ni idea. No pienso parar la grabación para verlo, así que vamos a ir con eso. Bueno, gente, ya está. Basta de bobadas. Ya llevo como 5 o 10 minutos y todavía no empezó el tema del video, así que podemos poner la intro, señor director. Bueno, y después de haber terminado de analizar la carta que presenta el Traditionis Custodes, es hora de leer el Traditionis Custodes. Verdaderamente me parecía que iba a ser mucho más largo, pero creo que la carta de presentación es mucho más larga porque de hecho el Papa tiene que explicar un montón de cosas para racionalizar esto que está haciendo. O sea, yo siento que ni el Papa Francisco está confiado de esto que quiso hacer. No sé si tenga que ver porque se esperaba un poco de, no sé, repercusiones o reprimendas de parte de alguna parte de la iglesia. Lo más probable es que sea eso. Pero si es así, tiene sentido de que la carta intentando explicarse sea más larga que la explicación en sí misma de lo que pretende hacerse. Increíble, todavía no se enfrió. Carta apostólica en forma de motu propio. Carta apostólica en forma de motu propio del sumo pontífice Francisco, Traditionis Custodes, sobre el uso de la liturgia romana antes de la reforma de 1970. Custodios de la tradición, los obispos en comunión con el obispo de Roma, constituyen el principio visible y el fundamento de la unidad en sus iglesias particulares, bajo la guía del Espíritu Santo, mediante el anuncio del Evangelio y la celebración de la Eucaristía. Gobiernan las iglesias particulares que les han sido confiadas. Marqué esto porque me parece muy importante que recordemos que alguien esté guiado por el Espíritu Santo no significa que sea infalible. El Papa también está guiado por el Espíritu Santo, y como habíamos visto también en mi video sobre la infalibilidad papal, que lo voy a dejar en algún lado, salvo en unos temas muy específicos y bajo unas circunstancias muy específicas, el Papa puede equivocarse y eso no anula su infalibilidad papal ni lo hace convertirse en un antipapa como mucha gente dice. A raíz de la iniciativa de mi venerado predecesor Benedicto XVI de invitar a los obispos a una evaluación de la aplicación del motu proprio Summorum Pontificum 3 años después de su publicación, la Congregación para la Doctrina de la Fe llevó a cabo una amplia consulta a los obispos en 2020, cuyos resultados fueron considerados a la luz de la experiencia adquirida en estos años. Acá encontramos el primer problema que yo encuentro en este motu proprio, porque lo cierto es que de nuevo estamos frente al clásico fuente de los deseos, fuente Arial 14 justificado cursiva, fuente me lo dijo Papi Dios, en donde no nos dicen específicamente cuáles fueron los datos que recabaron, a qué obispos les preguntaron. De nuevo, pudieron haberle preguntado seguramente a muchos obispos heterodoxos, y esos obispos heterodoxos claramente van a estar en contra de la aplicación del motu proprio en sus iglesias, porque lo ven como un desafío a su autoridad y porque ven como que esas cosas son de viejos. Y ya he tenido muchos sacerdotes con los que he hablado que me han dicho eso, que no, ¿para qué te interesa esa misa? Si esa misa es de gente vieja. Sí, esa clase de sacerdotes me tocan a mí. En fin, el problema acá es que no solo se da un dato de que se hizo una encuesta, sino que no se dice ni a quiénes se les preguntó, ni cuáles fueron los resultados, ni qué es exactamente lo que respondieron. Acá simplemente dijeron, bueno, hicimos una encuesta. No les vamos a decir cuáles fueron los resultados, pero este motu proprio está inspirado en esas respuestas. Inspirado en no significa que verdaderamente sea un reflejo fiel de lo que los obispos están viendo en sus diócesis. Como por si no lo sabían, la película Oliver y su pandilla, por ejemplo, está inspirada en la historia de Oliver Twist, y creo que no hay una cosa más alejada una cosa de la otra. Y así también, por ejemplo, la película de Netflix Sierra Burgers is a Loser está inspirada en la historia de Cyrano de Montalbán. Que algo esté inspirado en no significa que sea fiel reflejo. Ahora, en vista de los deseos expresados por el episcopado y habiendo escuchado el parecer de la Congregación para la Doctrina de la Fe, deseo con esta carta apostólica proseguir aún más en la búsqueda constante de la comunión eclesial. Por ello, he considerado oportuno establecer lo siguiente. O sea, lo que el Papa está diciendo acá es que básicamente para él
estas medidas que ahora vamos a mencionar, que vamos a ver que hay algunas bastante controversiales, fomentarían la unidad de la Iglesia. Dudo, pero ahora vamos a ver el porqué. Artículo 1. Los libros litúrgicos promulgados por los santos pontífices Pablo VI y Juan Pablo II, en conformidad con los decretos del Concilio Vaticano II, son la única expresión de la lex orandi del rito romano. Acá encontramos el primer problema. Como ustedes saben, o si no lo saben se los cuento ahora, la misa actual, o sea el Novus Ordo Missae, es de hecho una abreviación del antiguo rito romano. Es decir, que el rito romano en realidad era mucho más rico y tenía mucha más extensión, pero vino Concilio Vaticano II y dijo, bueno, vamos a sacar las cosas que son excesivas, muchas comillas. Y sacaron un montón de cosas que en realidad eran sumamente necesarias para comprender exactamente lo que estaba pasando. Lo cual lleva a que la misa necesita muchísimas explicaciones entre medio para poder entender lo que pasa. ¿Por qué? Porque antes el sacerdote con sus oraciones muy extensas por cierto, daba a entender todo lo que estaba pasando. Y uno lo seguía a través de estos libritos como el que yo les mostré, en donde iba siguiendo paso por paso lo que el sacerdote decía. ¿Qué ocurre? Al extirpar todas estas cosas, se tuvo que complementar de otra manera y por eso es que las catequesis se volvieron tan extensas y tan complejas y tuvieron que implementar un montón de cosas que después las catequesis las fueron achicando porque vieron que nadie podía soportar 7 años de catequesis. Entonces lo que terminó pasando es que la lex orandi se achicó un montón y al achicarse la lex orandi cambia la lex vivendi. Hay un antiguo dicho que dice eso, lex orandi lex vivendi, o sea, como tú rezas, vives. Y básicamente la Iglesia está viviendo actualmente una forma abreviada de la misa que la mantuvo viva durante muchísimos años. Es decir, que el Concilio Vaticano abrevió algo, lo que terminó generando la crisis de la Iglesia que actualmente tenemos, ¿no? Porque claramente tiene que ver la crisis de la Iglesia con la manera en la que la Iglesia ora. ¿Por qué? La Iglesia ora mal, ora poco. Y por eso me parece problemático, por ejemplo, lo que algunos obispos dicen de eliminar el precepto dominical. ¿Por qué? Porque si no remarcamos la importancia que tiene la misa semanal, específicamente la del domingo, mucha gente va a perder la idea de que la misa es necesaria, porque no es Dios el que necesita de mí, que necesita que yo vaya, sino que soy yo el que necesita de Dios. Y ese es un argumento difícil de darle a la gente en un tiempo en donde somos tan antropocéntricos, en donde Dios pasó a estar en una segunda categoría. Por eso es que también la misa se volteó de cara al pueblo, porque la gente necesita ver a otra persona, lo cual no tiene mucho sentido. Pero bueno, algún día vamos a hablar de eso y vamos a hablar un poquito del tema del ad orientem y al versus populum, etc. Muy largo, muy extenso, lo vamos a hablar el día en que hablemos sobre las diferencias entre ambos ritos. 2. Al obispo diocesano le corresponde la regulación de las celebraciones litúrgicas en su propia diócesis. Por tanto, es de su exclusiva competencia autorizar el uso del Missale Romanum de 1962 en la diócesis, siguiendo la orientación de la sede apostólica. Acá tenemos un gran problema, que lo marqué acá en rojo y con letras mayúsculas, que tiene que ver con las subjetividades de cada obispo. Digamos que en mi diócesis tengo un obispo que es sumamente liberal. No, más liberal. Más liberal todavía. Exactamente, eso quería. Y supongamos que yo voy y hago el pedido de decirle, Monseñor, ¿me podría por favor conceder la gracia de poder experimentar la misa según el antiguo rito? Y la respuesta de ese obispo claramente va a ser que no. ¿Por qué? Porque su ideología lo hace sesgarse en contra de aquello que yo le pido. Entonces, ese sesgo personal del obispo está impidiendo que yo acceda a una fuente de la gracia como es la misa según el Vetus Ordo. Estos lineamientos que el Papa tiró son sumamente sujetos a la subjetividad del obispo. Y a pesar de que dice de que la sede apostólica, bla bla bla, lo cierto es que no sabemos, porque no hay manera de saberlo, si ese obispo va a mandar o no a la sede apostólica el pedido que yo le estoy haciendo, porque yo no tengo manera de hacer seguimiento de eso. Artículo 3. El obispo debe comprobar que estos grupos no excluyan la validez y la legitimidad de la reforma litúrgica. Eso me parece muy bien. Me parece muy bien que se tenga que corroborar, que era esto que yo dije hace un rato, que hay que corroborar quiénes son el enemigo verdaderamente, dónde está el enemigo, para poder ver si podemos hablar con él o si, por el contrario, tenemos que considerarlo un pagano, como decía Jesús. Indicar uno o varios lugares donde los fieles pertenecientes a estos grupos puedan reunirse para la celebración eucarística, no en las iglesias parroquiales y sin elegir nuevas parroquias personales. Acá vemos un pequeño conflicto con lo que el Papa Francisco decía, porque si el Papa Francisco quiere que esta gente
que celebra el Vetus Sordo se integre a la iglesia, ¿por qué no pueden celebrar en una iglesia parroquial? No entiendo, no tiene sentido eso. O sea, yo les digo, sí, quiero que se integren, pero que se integren allá lejitos. No tiene sentido, o sea, es un contrasentido decir, queremos que se integren, pero que celebren su misa en otro lado. Estas son la clase de cosas que me hacen pensar que esto no fue escrito con la cabeza, sino que fue escrito en un ataque de rabia. Establecer en el lugar indicado los días en que se permiten las celebraciones eucarísticas. En estas celebraciones las lecturas se proclamarán en lengua vernácula, utilizando las traducciones de la Sagrada Escritura para uso litúrgico, aprobadas por las respectivas conferencias episcopales. Esto es un tema que yo vi discutir mucho en foros a los católicos ingleses. Ingleses me refiero de Inglaterra, de Estados Unidos, de Australia. Ellos, a diferencia de nosotros que tenemos muy buenas traducciones de la Biblia o tenemos traducciones no tan malas, bueno, después tenemos traducciones horribles, pero bueno, la gran mayoría de las traducciones que tienen en inglés son todas tendenciosas y son todas muy influenciadas por el protestantismo. Por lo tanto, es muy difícil, pero muy difícil, encontrar un sacerdote que utilice los textos que son mejores, porque utilizan aquellos que les son más afables a la gente. A nosotros nos pasa lo mismo. Durante mucho tiempo en la liturgia hubo sacerdotes que utilizaron como Biblia de referencia la Biblia latinoamericana, que en realidad algún día vamos a hablar de las diferencias entre la Biblia latinoamericana y las otras Biblias. Tengo tantas cosas de las que hablar, Dios mío. Pero bueno, lo que importa es que la Biblia latinoamericana tiene muchísimas traducciones tendenciosas porque fue traducido por un sacerdote marxista. Entonces ya ahí tenemos un pequeño problema de intereses. Más allá de eso, no en ninguna parte dice que haya que cotejar que la traducción que se utilice sea una buena, sino que simplemente sea una traducción aprobada por la conferencia episcopal. Y créanme que las conferencias episcopales han aprobado atrocidades. No les digo, por ejemplo, la Biblia latinoamericana fue aprobada por la conferencia episcopal argentina y después se generalizó en toda Hispanoamérica. Algún día vamos a hablar de eso, no voy a profundizar. Sí, las lecturas en la misa tienen que ser en vernáculo, pero eso nunca fue un problema. O sea, las lecturas se leen en latín primero y después en vernáculo, y eso no es de ahora, esto es de hace muchísimo tiempo atrás. Entonces no tiene sentido el exigir esto, porque exigir esto es exigir algo que ya era de uso común. Es más, yo siento que esto está hecho para instilar miedo a la gente, para decir, no puede ser, esta gente solamente habla en latín, qué cosa tan escandalosa. ¿Se entiende? O sea, es como que esto fue agregado para la gente que jamás asistió a una de estas misas y piensan que son toda gente que habla en latín y que nadie les entiende un pomo. Se me volvió a caer el papel. El que me envuelve porque soy un bombonazo. Posiblemente voy a cortar eso. Espero, yo del futuro, por favor, corta eso. No quiero que aparezca en ningún lado. Nombrar a un sacerdote que se encargue de las celebraciones de la atención pastoral de dichos grupos de fieles. Competente en el uso del Missale Romanum anterior a la reforma de 1970. Que tenga un conocimiento del latín que permita comprender plenamente las rúbricas y los textos litúrgicos. Y deberá estar animado por una viva caridad pastoral y un sentido de comunión eclesial. Esto es un problema grave. Porque verán, en la gran mayoría de las diócesis actualmente hay muy pocos sacerdotes que se encarguen de esta clase de cosas, y menos todavía sacerdotes jóvenes. Y el problema más grave es que una gran cantidad de la gente que gusta de este tipo de celebraciones son jóvenes. O sea que básicamente en esta parte del motu propio se está pidiendo algo que en la gran mayoría de las diócesis no existe. Y cuando no existe ese sacerdote, ¿sobre quién va a recaer esa responsabilidad de garantizar, acompañar, etcétera? ¿Sobre quién va a recaer? Sobre el obispo, y el obispo, dependiendo de nuevo de su subjetividad, va a decidir si se sigue haciendo o no, si se quiere hacer o no, si quiere ir a celebrarlo o no. Un pequeño gran problema. Proceder en las parroquias personales, erigidas canónicamente en beneficio de estos fieles, a una valoración adecuada de su utilidad real para el crecimiento espiritual y evaluar si las mantiene o no. Básicamente acá el Papa Francisco está diciendo, elimínenlas todas. Como que entre líneas está diciendo, evalúen si hace falta, hará falta que estén abiertas, che. Elimínenlas y listo, ya está, nos sacamos un problema de encima. Cuidar de no autorizar la creación de nuevos grupos. O sea, donde no hay grupos para la celebración del Vetus Sordo, cagá fuego. Perdón, me disculpo por usar ese lenguaje tan fuerte, pero es la realidad. Por ejemplo, acá en Mar del Plata no existe un grupo, o sea, sí existió en un tiempo, pero ya no existe. Hace más de 11 años que el grupo que existía acá en Mar del Plata no existe y por lo tanto
no va a haber nunca más misa del Vetus Sordo acá en Mar del Plata. Artículo 4. Los presbíteros ordenados después de la publicación del presente motu propio que quieran celebrar con el misal romano de 1962 deberán presentar una solicitud formal al obispo diocesano que consultará la sede apostólica antes de conceder la autorización. O sea, básicamente es como, pongámosle, yo por lo pronto no tengo deseos de entrar al seminario, pero supongamos que termino la residencia y quiero meterme al seminario. Y al final del seminario quiero celebrar la misa en latín, porque siempre me gustó, porque me parece interesante la liturgia. Según esto, tengo que pedir primero autorización al obispo, y el obispo va a evaluar si le va a pedir permiso al Papa. O sea, básicamente no me puede conceder la autorización hasta que la Santa Sede no me dé el ok. Y conociendo cómo van los trámites específicamente con esta clase de temas, voy a llegar a mis 50 años de sacerdocio y nunca voy a celebrarla. ¿Cuál es el objetivo de poner estas dos instancias de control? O sea, ¿por qué el sacerdote no puede efectuar el pedido al obispo y el obispo evaluar si el sacerdote está capacitado o no para celebrarla y concedérsela? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Controlar? ¿Ver qué sacerdotes piden el permiso y qué sacerdotes no? Incluso me lleva a preguntar esto, y yo sé que es una pregunta medio fuerte, pero si una persona dice que tiene esa intención o la expresa, ¿será una limitante para el momento de ordenarlo? No sé, son especulaciones. No me tomen en serio por muchas de las cosas que estoy diciendo. Es tarde a la noche, tengo mucho sueño y yo sé que debería haber dejado de grabar hace un buen rato porque esto ya lleva más de 60 minutos de grabación. ¿Qué tal, gente? Tío Cataeco del futuro acá, y me acabo de dar cuenta que me faltó uno de los puntos, el inciso 5, que dice: los presbíteros que ya celebran según el misal romano de 1962 pedirán a los obispos diocesanos la autorización para seguir manteniendo esta facultad. Están poniendo a todos estos sacerdotes contra la pared, no dándoles mucha opción de poder seguirlo celebrando, porque, como dijimos antes, va a estar sujeto a lo que el obispo quiera, y si el obispo es muy heterodoxo, pues bueno, adiós autorización. Los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica establecidas por la Comisión Pontífica Ecclesia Dei pasan a ser competencia de la Congregación para los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica. O sea que básicamente se va a evaluar si tienen utilidad o no, y dependiendo de eso los van a eliminar. O sea que nos podemos despedir de los franciscanos de la Inmaculada, del Instituto de Cristo Sumo Sacerdote, de la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro. Nos podemos ir despidiendo de todos esos grupos, porque claramente si esto pasa a disposición del Vaticano directamente, no van a prosperar. Artículo 8. Quedan abrogadas las normas, instituciones, concesiones y costumbres anteriores que no se ajusten a las disposiciones del presente motu proprio. O sea, básicamente tiramos todo abajo, años y años de cosas que han tenido muchos frutos, y se tira todo abajo. ¿Por qué? Todo lo que he dispuesto por medio de esta carta apostólica en forma de motu propio, ordeno que sea observado en todas sus partes, no obstante cualquier cosa en contrario, aunque sea digna de especial mención, y establezco que se promulgue mediante su publicación en el diario El Observatore Romano, entrando en vigor inmediatamente, y que posteriormente se publique en el comentario oficial de la Santa Sede, Acta Apostólica Sedis. No hay tiempo para adaptarse, es ipso facto, ya, ahora mismo hay que empezar. Dado en Roma, en San Juan de Letrán, el 16 de julio de 2021, memoria litúrgica de Nuestra Señora del Carmen, noveno de nuestro pontificado, Francisco. Básicamente el Papa no está dando tiempo a nada, lo cual suena un poco autoritario. Y tengo que serle sincero, me asusta un poco. En fin, conclusiones y análisis de mi parte sobre todo esto. Lo cierto es que entiendo por dónde va la preocupación del Papa. Es muy cierto, y esto lo pueden saber todos porque no es un secreto, que una gran parte de los conservadores dentro de la iglesia, no quiero llamarles conservadores porque en realidad no son conservadores, son gente que quiere mantener la tradición, que están muy en contra del Concilio Vaticano II y no lo reconocen como un concilio legítimo, tampoco reconocen al Papa, bla bla bla. O sea que entre medio de todo esto entiendo, dentro de la gente que disfruta de este tipo de celebraciones, hay un montón de sedevacantistas, hay un montón de benevacantistas también, que algún día voy a explicar todo ese concepto, pero también ocurre algo, que es que prohibir esto, lo único que va a hacer beneficiar a todos esos enemigos del Papa. O sea, ¿ustedes se creen que todo esto no va a ser aprovechado por ejemplo, la Fraternidad de San Pío X para ofrecerle la misa a aquellos que la querían experimentar o que la estaban experimentando y ahora ya no tienen a dónde ir? O sea, para mí esto va a terminar siendo contraproducente.
Y creo que el Papa Francisco evaluó esa posibilidad y cree que es mejor porque va a tarde o temprano generar unidad. Pero lo cierto es que no va a ocurrir eso. Yo siento que eso no va a pasar. Y aunque salieron un montón, y en serio lo digo, un montón de obispos a decir que en su diócesis se iba a seguir celebrando como hasta ahora y que todo sacerdote que pida permiso se le va a conceder, lo cierto es que va a haber otras diócesis menos ortodoxas y más heterodoxas en donde jamás se va a aprobar esto. O sea que nos vamos a quedar sin la misa tradicional, por lo menos acá, por ejemplo, en Mar del Plata. ¿Por qué? Porque yo sé y conozco al obispo y sé que el obispo tiene muchas otras preocupaciones y que la misa tridentina debe estar como en el fondo del orden de sus prioridades. Y en Argentina en general, en realidad, la gran mayoría de los obispos no creo que tengan ni cerca de ser una prioridad esto. Así que básicamente eso, nos tendremos que acostumbrar a la idea de que la misa tridentina no se va a celebrar más en nuestras diócesis. Por lo menos en algunas. Hay otros afortunados que sí la tendrán. Y nosotros, los pobres que quedamos fuera, tendremos que celebrarla las pocas oportunidades en las que podamos viajar. Claramente eso no va a ocurrir porque corona. Pero bueno, en fin, todo esto posiblemente va a traer bastante división. Y tal vez eso no esté mal, porque acá vamos a ver dónde están verdaderamente los enemigos. Acá vamos a ver dónde están los enemigos del Papa, dónde está la gente que quiere instilar división, dónde están todas esas personas que hasta ahora parecía que eran toda una masa informe difícil de distinguir. Y también vamos a poder ver un poco más a profundidad en dónde están parados cada uno de nuestros obispos. Con esto vamos a poder reconocer un poco más si nuestro obispo, o sea el obispo de nuestras diócesis, son obispos más bien ortodoxos o más bien heterodoxos. Y eso nos va a permitir tal vez distinguir un poco más a los Judas de los Pedros. Así que bueno, yo creo que esto va a tener bastantes problemas para aplicarse, sí. ¿Va a tener controversias? No lo dudo. Pero al fin y al cabo, todo movimiento humano dentro de la iglesia tiene sus pros y sus contras. Yo solamente espero que la iglesia no sea tan herida por esto y que no haya un nuevo cisma. Que sin embargo yo siento que sí se avecina un nuevo sí. No me hagan caso, yo simplemente estoy dando mi opinión, no sé nada de todo esto de teología, o sea, sé muy poco de teología. Yo sé de medicina, ustedes pregúntenme de enfermedades y esas cosas, pero de esto, nada, es una opinión simplemente. Y hasta acá llega el video, muchas gracias por haber visto este video, ya sé que me tomó mucho tiempo retomar todo esto. Espero que les haya gustado, déjenme acá abajo en la caja de comentarios qué opinan. ¿Qué piensan de esto? ¿Ustedes creen que esto va a generar más divisiones? ¿Que esto nos va a ayudar para juntarnos de nuevo y reunirnos como el Papa Francisco dijo? ¿O en realidad va a terminar siendo contraproducente? Díganme abajo en los comentarios qué opinan. Dejen su like si les gustó, compártanlo en todos lados, porque hace un montón de tiempo que no subía videos, en serio un montón de tiempo. Y me gustaría volver a reactivar un poco más el canal. Síganme en mis otras redes sociales que se las voy a dejar por ahí. Siguen siendo las mismas de siempre. Se las voy a dejar un rato más en pantalla para que las vean. Miren qué hermosas que son, cómo brillan. No tengo manera de poner efecto de brillo, así que imagínense que hay como estrellitas por ahí brillando. Y nada más, gente. Nos vemos muy pronto. Un abrazo muy grande. Ave María.